Muy buenos días o buenas tardes con cada uno de ustedes. Queremos enviarles un saludo muy cordial de parte de la Estrategia de Turismo Comunitario del MINCETUR y mediante este video queremos darles a conocer las medidas de bioseguridad ante el COVID-19 para emprendimientos de turismo comunitario. Este documento se ha trabajado teniendo en cuenta la normativa vigente y se les ha entregado a cada uno de ustedes para que puedan aplicarlos en sus emprendimientos. Entonces, a continuación, vamos a pasar a realizar la explicación de cada apartado de este documento de una manera bastante ágil y gráfica. Es un documento bastante gráfico en el cual se han empleado las infografías trabajadas por PROMPERÚ adaptadas al contexto de las comunidades. El contenido está dividido en tres grandes apartados. El primero de ellos contiene las medidas preventivas generales, el segundo las medidas preventivas específicas para los servicios de alojamiento, alimentación y orientación turística y el tercero las medidas preventivas para las actividades turísticas. Finalmente, en los anexos se incluyen los instructivos y formatos que se van a emplear más adelante. Esta gráfica nos muestra cómo los emprendimientos de turismo comunitario juegan un rol muy importante en la cadena turística, en esta cadena de valor que se genera para que los visitantes lleguen a un determinado destino turístico. Podemos ver que en este proceso interactúan con diversos prestadores como agencias de viajes, hoteles, restaurantes, operadores, guías, entre otros, quienes actualmente ya se encuentran implementando medidas de bioseguridad ante el COVID y es por eso que es muy importante que en las comunidades también se empiecen a aplicar estas medidas sanitarias, ¿no? Para reducir el riesgo de contagio ante el COVID-19 en toda la cadena. Porque como vemos, la comunidad está inserta dentro de un destino turístico. También se observa que estos emprendimientos están conformados por un conjunto de servicios y actividades turísticas, ¿no? Que de manera integral conforman esta experiencia de turismo comunitario, las cuales son gestionadas desde una visión colectiva. Teniendo en cuenta ello, el objetivo es prevenir la transmisión y propagación del COVID en los emprendimientos de turismo comunitario, garantizando la seguridad no solo de los visitantes, sino también de la comunidad. El alcance es que está dirigido a todos los emprendimientos de turismo comunitario a nivel nacional y también a los gestores públicos y privados que pueden emplear este documento como una herramienta para las capacitaciones o las asistencias en campo. ¿Qué debemos saber antes de reactivar nuestras actividades? Bueno, en primer lugar, informarnos sobre el coronavirus y su implicancia. Existe mucha información falsa, entonces hay que tener mucho cuidado sobre qué tipo de información es a la que estamos accediendo y por eso que se recomienda participar en diversos procesos de capacitación para la aplicación de estas medidas preventivas. También iniciar procesos de coordinación con las autoridades locales, regionales y nacionales para el proceso de reactivación de las actividades turísticas. También como los emprendimientos están insertos dentro de territorios, ya sea de comunidades campesinas o nativas, es muy importante empezar una comunicación y coordinación con las autoridades comunitarias. Al interior de las organizaciones, que pueden ser asociaciones, también la junta directiva tiene que empezar un proceso de coordinación y diálogo con todos sus socios y socias para analizar quiénes quieren participar de este proceso de reactivación, cómo se van a organizar, qué recursos van a necesitar, ¿no? Entonces, una vez que estén de acuerdo, también hay una herramienta que es un acta de compromiso que está en este documento, que más adelante lo vamos a ver, el cual tiene que ser llenado por las asociaciones. Finalmente, cuando ya estén organizados y se defina quiénes realmente quieren participar de la reactivación, tiene que haber un proceso de solicitud de autorización ante el Ministerio de Salud. Cabe resaltar que este proceso no lo van a hacer todos los prestadores de servicios turísticos, va a depender si son personas naturales, personas jurídicas y qué tipo de servicio es el que están ofreciendo. Eso lo vamos a ver más adelante. También recordar que la reactivación se dará mediante procesos graduales en los cuales siempre estará por delante la salud de la comunidad y de los visitantes. Muy bien, en este punto se ha resumido las principales responsabilidades que van a tener las organizaciones de base comunitaria, que son, por ejemplo, las asociaciones. ¿No? Recordemos que existen responsabilidades colectivas y no solo individuales frente a la prevención del COVID-19. El primero de ellos es que las asociaciones deben velar por el cumplimiento de estas medidas de bioseguridad y es por eso que se recomienda que cada organización designe a un responsable o un supervisor por asociación y es esa persona con la que se va a realizar las coordinaciones. Evitar que los emprendedores considerados como grupos vulnerables de alto riesgo, por ejemplo, adultos mayores, personas con obesidad o que tengan alguna enfermedad, participen de esta actividad, ¿no? Porque sabemos que tienen mayor riesgo. También gestionar los recursos necesarios que van a necesitar para implementar estos protocolos, ¿no? Quizás algunos van a poder invertir con fondos propios o en algunos casos van a requerir el apoyo de algunos gestores o aliados. Es por eso importante coordinar esos temas. También tiene que haber una
verificación y un control de sintomatología del COVID en los emprendedores, ¿no? Para eso, en el anexo 1 se adjunta una declaración jurada que lo tiene que llenar cada socio, cada socia al inicio de sus actividades, ¿no? Y también monitorear si dentro de su familia hay alguna persona con síntomas del COVID. Si fuese el caso, estas personas no estarían realizando ninguna actividad turística hasta descartar cualquier problema. También se debe registrar y reportar el incumplimiento de medidas de bioseguridad por parte de terceros, que pueden ser agencias de viaje, guías, entre otros. Se tiene que registrar y notificar a las autoridades. También se recomienda que las organizaciones deben contar por lo menos con un termómetro clínico infrarrojo para la toma de temperatura. Y en el anexo número 2 se incluye el instructivo que pueden revisar paso a paso cómo usar estos termómetros, ¿no? Uno como mínimo. Si existe la posibilidad de adquirir más, mucho mejor, ¿no? Pero tiene que haber también una coordinación para su uso adecuado. Realizar el mantenimiento de las infraestructuras e instalaciones turísticas antes del reinicio de la operación. Esto obviamente en coordinación con las municipalidades o con otros actores que están dentro de su territorio y que tienen esa competencia. Finalmente, cuando ya estén organizados, hayan implementado sus medidas de bioseguridad, tengan los planes ya elaborados, tiene que haber una comunicación, no solo a los visitantes, sino también a los operadores de viaje con los que trabajan, a las autoridades locales, sobre cuáles son esas medidas que han implementado en el emprendimiento para que cuando lleguen los visitantes o lleguen las agencias, todos sepan claramente cuál es el procedimiento que han establecido. Entonces, para eso se recomienda usar sus redes sociales, página web, envío de correos, entre otros medios, para que haya una comunicación clara. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las medidas preventivas generales. Hemos hablado de la organización desde un punto colectivo y ahora vamos a hablar de los emprendedores y las emprendedoras desde un plano individual, ¿no? Quienes también tienen responsabilidades. Por ejemplo, asistir a los programas de capacitación para aplicar estos protocolos, también utilizar equipos de protección personal y velar que estén en buenas condiciones durante la operación, realizar la desinfección del calzado al ingreso de los establecimientos, cumplir con el procedimiento y frecuencia de lavado y desinfección de manos antes, durante y después de los servicios. También tienen que estar en constante chequeo de sus propios síntomas, ¿no? Si tienen fiebre, tos, malestar, tienen que informar inmediatamente al encargado de la organización. Mantener un comportamiento oportuno que evite el contagio del COVID, por ejemplo, el toser, estornudar, cubrir la boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, nunca con las manos. Mantener la distancia física y evitar saludar con las manos, besos, abrazos o cualquier tipo de contacto físico está prohibido. Y estar en constante coordinación con la organización a la que pertenece, ¿no? Es decir, no actuar de manera individual, sino de manera colectiva. También mantener buenas prácticas de higiene personal, ¿no? Como ropas limpias, uñas cortas, cabello recogido, entre otros. También se indica evitar compartir objetos, sobre todo vasos o cubiertos, ¿no? Con otras personas y cumplir con todos los protocolos establecidos. En este punto vamos a ver los equipos de protección personal, más conocidos como EPP, ¿no? Estos equipos de protección, ¿no? Están establecidos por el Ministerio de Salud en la resolución 448 del MINSA, ¿no? Y se establecen de acuerdo al nivel de riesgo de exposición a COVID que tiene cada tipo de trabajo. Para los trabajos que están en contacto con clientes, que requieren de una atención a varios clientes, el MINSA nos dice que son de tipo de un riesgo mediano, ¿no? Y la mayoría de los emprendedores de turismo comunitario estarían bajo este tipo de trabajo. Entonces, el riesgo mediano de exposición del COVID, de acuerdo a esta resolución, requiere de un equipo de protección obligatorio que es la mascarilla, ¿no? Como podemos ver, lo que nos indica es la obligatoriedad de uso de la mascarilla quirúrgica, que es esas mascarillas celestes que se compran en las farmacias, las que siempre se han usado en los hospitales, ¿no? En su defecto, si no se puede usar este tipo de mascarilla, pues se puede usar las mascarillas comunitarias, que son las de tela, ¿no? Pero con una careta o protector facial. Es decir, la mascarilla quirúrgica se puede usar sin protector y si se usa la mascarilla de tela, se puede usar pero con protector, ¿no? Estas mascarillas de tela sí son reusables, se pueden lavar y desinfectar adecuadamente, ¿no? También en esta gráfica vemos cuál es el proceso adecuado para el uso de la mascarilla, ¿no? Desde la desinfección de las manos antes de ponerse la mascarilla hasta cómo debe estar, ¿no? Cubriendo nariz y boca, tiene que estar bien sujetada con las tiras o con el elástico y incluso el proceso de quitarse la mascarilla, ¿no? Este instructivo es muy importante, incluso lo pueden imprimir y pegar en los establecimientos o dar a conocer a los emprendedores, también a los visitantes para que
usen correctamente su mascarilla en todo momento. Recordemos que es obligatorio y no usarlo implica sanciones y multas, ¿no? Otra medida son estos puntos desanitizados, ¿no? Que no es otra cosa que un espacio establecido para la desinfección y el lavado adecuado de las manos, ¿no? Como podemos ver en esta gráfica, lo mínimo que tiene que tener este punto es un lavadero con manija o pedal, jabón líquido, está prohibido usar jabón en barra, un instructivo de lavado de manos, ¿no? Que esto se puede imprimir y pegar. Es el procedimiento de cómo se deben lavar las manos para que las personas que lo hagan recuerden cuál es el procedimiento mínimo. También debe haber un desinfectante que puede ser alcohol en gel o líquido y papel toalla. Recordemos que las toallas de tela están prohibidas. También debe haber un tacho de basura con tapa y con bolsa y, si es posible, un pediluvio, que no es otra cosa que una bandeja con desinfectante o un paño con desinfectante, ¿no? Para la desinfección de los calzados. Teniendo en cuenta esto, vemos que un punto desanitizado pueden ser los servicios higiénicos, ¿no? Pero si el emprendimiento, de acuerdo a su contexto y a su naturaleza, quizás no todos van a poder establecer un punto con estas características. Entonces, lo que se recomienda es que si el contexto del emprendimiento no permite contar, ¿no?, con esos elementos, se puede habilitar un espacio con un recipiente con caño con agua corriente, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, estos baldes que tienen caño permiten tener agua corriente para realizar un correcto lavado de manos. Y también se tiene que tener, obviamente, el jabón líquido, desinfectante y papel toalla, ¿no? Y un tacho, un recipiente para desechar los residuos que tenga tapa y que esté con bolsas. Entonces, muchas veces en los circuitos o en los recorridos no existen servicios higiénicos o instalaciones, pero sí se puede habilitar un punto de limpieza y desinfección, que es denominado puntos desanitizados. En esta gráfica podemos ver el procedimiento para el instructivo de lavado de manos adecuado, paso a paso, ¿no? Que esto también se puede imprimir. Además, recordar aquí que el lavado de manos siempre va a ser más efectivo que el desinfectante con alcohol, ¿no? Que los usos de los desinfectantes se recomienda cuando no se puede acceder a puntos de lavado de manos, ¿no? Entonces siempre hay que analizar y programarnos para tener espacios donde las personas se puedan lavar las manos, ¿no? Y ya luego posteriormente usar el desinfectante. Y también menciona aquí cuándo es más importante reforzar este proceso de lavado de manos, ¿no? Por ejemplo, después de haber estado en algún lugar público, después de sonarte la nariz, toser o estornudar, antes de preparar los alimentos o manipular esto, es más importante reforzar estas medidas de limpieza y desinfección de manos. Eso también se puede imprimir y se puede pegar en estos puntos de sanitizado. Estas son las medidas para la limpieza y desinfección, que son generales, que se pueden aplicar de acuerdo al contexto de cada emprendimiento, ¿no? Pero siempre se tienen que asegurar la cantidad y ubicación de puntos de lavado de mano, que ya hemos visto, ¿no? Quizás en algún emprendimiento van a necesitar uno al ingreso a la comunidad y otro en cada establecimiento, ¿no? Eso va a depender de cuán grande sea el emprendimiento y cómo sea el contexto. También se debe asegurar contar con productos de limpieza y desinfección debidamente, los cuales deben estar almacenados en un lugar especial, ¿no? Implementar medios de desinfección de calzados, que ya hemos visto que pueden ser bandejas con desinfectante o paños con desinfectante, donde se requiera, ¿no? Desinfectar todas las áreas de trabajo, equipos, materiales y otros accesorios necesarios antes, durante y al final de desarrollo de cada actividad. También se tiene que reforzar la limpieza y desinfección de todos los ambientes de alto tránsito, ¿no? Las superficies que entran en contacto con los visitantes y emprendedores, por ejemplo, las escaleras, los pasillos, ¿no? Que son espacios donde hay mucha aglomeración a veces de personas, entonces ahí se debe reforzar la desinfección. Finalmente, antes de realizar y después de realizar estos procesos de limpieza, tiene que haber el correcto lavado de manos, ¿no? También se debe establecer la frecuencia de la limpieza y desinfección de todas las áreas, es decir, tener programado cuándo se van a hacer las limpiezas, quién va a realizar esas limpiezas y qué insumos va a usar, ¿no? Para que exista una buena planificación de la limpieza de todo el establecimiento. Ahora, en el caso de contar con superficies difíciles de desinfectar y de acuerdo a la naturaleza del turismo comunitario, vemos que en algunas comunidades existen casas tradicionales, ¿no? Con paredes de adobes o pisos también de tierra o piedra, que a veces es difícil desinfectar. Entonces, en esos casos se recomienda no barrer para no generar polvo, sino simplemente realizar un rociado de estos desinfectantes, ¿no?
Y en el anexo número 5 y 6 de este documento se adjuntan un procedimiento para ver cómo se pueden preparar estos desinfectantes, ¿no? Para superficies inertes y para superficies vivas. Y cuál es el procedimiento de realizar esta desinfección. Entonces, es importante que puedan revisar estos dos anexos para preparar sus soluciones desinfectantes. También un punto general es la adecuación de infraestructuras e instalaciones. Como vemos, el primero de ellos corresponde a las zonas de recepción o de control de visitantes. Sabemos que en los emprendimientos existe una diversidad, ¿no? Diversos espacios de acuerdo a la naturaleza de sus servicios, pero ya sea un establecimiento o un punto, una caseta o el inicio del recorrido, se tienen que cumplir estas medidas generales, ¿no? En esta zona de recepción debe haber un punto de desinfección de manos. Como vemos aquí en la gráfica, tenemos un emprendedor, ¿no? Que tiene su módulo, su desinfectante y la distancia mínima, ¿no? Entonces, también se tiene que establecer, si es un espacio cerrado, el aforo, ¿no? Es decir, cuántas personas pueden estar en el espacio al mismo tiempo. Se debe establecer también la distancia mínima, que es de 1 metro. Si el espacio lo permite, se recomienda que este espacio sea mayor, ¿no? Pero como mínimo 1 metro, y tiene que haber señalética. Si los espacios son cerrados, se recomienda que estén en constante ventilación y en buenas condiciones de operatividad, ¿no? Y en la medida de lo posible, retirar todos los elementos de decoración, porque cuanto menos objetos haya, va a ser más fácil la desinfección, ¿no? Y se va a evitar focos de contaminación. También las áreas verdes se tienen que mantener en buen estado de mantener. Estos espacios de áreas verdes tienen que estar en buenas condiciones sanitarias y en lo posible restringir también el acceso a las mismas, ¿no? En los emprendimientos que se cuente como este tipo de casetas, ¿no? Donde a veces se hacen los registros, la compra de tickets, entre otros, si es que las condiciones lo permiten, se pueden implementar una separación física artificial, ¿no? Por ejemplo, acrílicos o plásticos u otro material que se pone para separar y proteger al emprendedor, ¿no? Ya que va a estar en constante contacto con muchos visitantes. Si no es posible, no hay problema, solo se recomienda intensificar o que la distancia sea un poco mayor, ¿no? Mayor a 1 metro. También para la compra de estos tickets o entradas, se recomienda que se haga que una sola persona realice estas compras, que puede ser el guía o puede ser un representante del grupo, ¿no? Para evitar el contacto entre personas. Si el emprendimiento tiene habilitado el pago electrónico, se recomienda también a los clientes que puedan realizar el pago por estos medios, ¿no? Sabemos que en algunos emprendimientos es un poco difícil, pero en otros ya han empezado a usar algunos aplicativos, POS, ¿no? Para evitar la manipulación de dinero. Si no es posible, no hay problema, pueden seguir realizando el pago en efectivo, pero existe un instructivo, ¿no? Para saber cómo realizar la desinfección en estos procesos. Está en el anexo número 7 de este documento. Bien, entonces sea cual sea la figura, lo que se tiene que cumplir es distanciamiento físico, limpieza y desinfección, establecer el aforo, ¿no? Los horarios también, reducir al máximo los elementos decorativos y adecuar las instalaciones, ¿no? En todo momento. Otros espacios que existen en los emprendimientos son estos centros de interpretación o de visitantes. También aquí se recomienda definir el aforo, cuántas personas pueden estar en estos espacios al mismo tiempo y rediseñar el recorrido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un solo ingreso, se puede diseñar un recorrido circular, ¿no? Evitando que las personas tengan contacto entre ellas. Si la sala tiene dos ingresos, una puede ser dos puertas, ¿no? Una puede funcionar como ingreso y otra como salida. También se recomienda que el número de personas máximo que pueden estar al mismo tiempo en estos espacios es de 8. Seguramente si es más pequeño va a ser mucho menos a 8 personas, ¿no? Es por eso definir los espacios dentro de estas salas para ver exactamente cuántas personas pueden estar manteniendo la distancia física obligatoria. Y restringir el uso de equipos audiovisuales como micrófonos, audífonos, pantallas, todo aquel elemento que puede ser manipulado directamente por los visitantes, ¿no? También existen zonas de venta de artesanías y snacks, ¿no? Como podemos ver en la gráfica, algunos tienen esta figura con stands, otros usan mesas, otros lo hacen directamente en los pisos, pero sea cual sea el espacio donde se realiza la venta de estos productos, tiene que haber una adecuación, ¿no? Una separación mínima de 1,5 metros entre stand y stand para evitar que las personas que vayan a caminar y hacer la compra, pues estén interactuando entre ellas. También todos los productos deben estar protegidos y colocados de manera ordenada sobre esta superficie para que puedan ser fácilmente desinfectados.
En cada stand se recomienda que debe haber un desinfectante de manos y obviamente la persona que está atendiendo y la que está comprando tienen que usar obligatoriamente la mascarilla, ¿no? Respetar el distanciamiento físico entre los visitantes y emprendedores mínimo de 1 metro. Los servicios higiénicos también, de manera general, muchos de ellos están dentro de los establecimientos de alojamiento o restaurantes, otros están en baños comunes, en las comunidades o al inicio de los recorridos o las rutas turísticas, ¿no? Estos espacios deben tener lo de siempre, ¿no? Los servicios higiénicos deben contar con lavamanos, sus respectivos accesorios, jabón líquido, desinfectante, papel toalla, entre otros. Nuevamente, recalcamos que está prohibido el uso de toallas de tela. Los tachos de basura deben tener tapas y deben tener bolsas, ¿no? Y si es posible, deben ser accionados a pedal, que se pueden abrir con el pie o que tengan esa tapa vaivén. Tienen que estar también constantemente ventilados y mantenerse en buen estado de higiene y operatividad. En el caso que estos servicios no tengan caños o no tengan lavaderos, se puede implementar nuevamente este tipo de recipientes con caños que permitan tener agua corriente, ¿no? Entonces es importante analizar cómo están los servicios higiénicos actualmente y qué se requiere adicionalmente para prevenir el contagio del COVID. Las zonas de estacionamiento son otros espacios comunes, ¿no? En las comunidades. Lo que se recomienda es tener una buena organización de estos espacios, ¿no? Donde van a llegar los buses o quizás los autos privados de las familias que van a visitar los emprendimientos. Entonces se recomienda mantener una distancia, evitando obstaculizar las principales calles de la comunidad y obviamente la aglomeración. Y también si son espacios donde los buses se van a estacionar y va a haber un ingreso, ¿no? De visitantes en las colas para subir o para bajar del bus, se recomienda establecer señalética para que mantengan la distancia mínima entre visitante y visitante. En cuanto a la disposición de los residuos sólidos, existe un decreto legislativo que podemos ver aquí, la 1278 del Ministerio del Ambiente, que da algunas recomendaciones específicas para el manejo de estos residuos en el marco del estado de emergencia, ¿no? Sobre todo de los residuos relacionados a las medidas de protección, como el uso de equipos de protección personal, ¿no? Entonces, para el manejo de estos residuos tiene que haber una coordinación directa con las municipalidades a las que pertenecen estos emprendimientos, porque sabemos que es competencia de los gobiernos locales gestionar los residuos sólidos. El primer punto es que se recomienda que obviamente la persona que va a manipular estos residuos sólidos tenga sus equipos de protección, como la mascarilla. Adicionalmente, se recomienda el uso también de guantes. Estos son los tipos de tachos de residuos sólidos recomendados. Si existe la posibilidad de realizar una compra, lo podrían hacer de este tipo, ¿no? Que son estos accionados a pedal, que se abren con el pie, entonces no hay manipulación. Y estos son los que tienen la tapa tipo vaivén, ¿no? Si es que no pueden adquirir este tipo de tachos de basura, no hay problema, pueden usar las que tengan con tapa y con bolsas, ¿no? Las bolsas plásticas que contienen los residuos deben ser amarradas con doble nudo y rociadas con una solución desinfectante, ¿no? Para su posterior disposición en el contenedor final. Por ningún motivo se deben abrir estas bolsas nuevamente, sobre todo cuando estamos desechando mascarillas usadas, guantes, ¿no? Todos estos equipos de protección que quizás los visitantes lo han dejado o los propios emprendedores, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado al manejar estos residuos. También se recomienda que en las rutas, en las caminatas, no se establezcan puntos donde puedan dejar la basura los visitantes, ¿no? Sino que cada uno pueda gestionar estos residuos y llevarlos hasta la comunidad o hasta la localidad donde ha iniciado el recorrido, ¿no? Y donde haya un punto para disposición final de estos residuos. Muy bien, ahora podemos ver las medidas sanitarias para los visitantes. No hablamos de las responsabilidades del emprendedor, pero también los visitantes, en el marco sobre todo de esta emergencia, tienen una gran responsabilidad para el cumplimiento de estas medidas sanitarias, ¿no? Por ejemplo, como el uso de mascarillas, que tiene que ser obligatoria y de forma correcta, cubriendo nariz y boca durante toda su permanencia. Es por eso que los visitantes tienen la responsabilidad de llevar sus repuestos de mascarillas, las que vayan a necesitar, ¿no? También acceder a la toma de temperatura durante su estancia y tienen que conocer también que se va a restringir el ingreso de personas que puedan tener temperatura mayor a 38 grados, ¿no? Esto lo tienen que saber antes de llegar al emprendimiento. También que los artículos personales deben ser desinfectados y guardados en espacios separados, ¿no? Cumplir con el procedimiento y frecuencia de lavado de manos,
bueno, lavado y desinfección, ¿no? Tanto de manos como de calzados. También coordinar con los emprendedores y respetar los horarios establecidos para los servicios y actividades. Cumplir con los buenos hábitos sanitarios durante el uso del comedor, ¿no? Porque sobre todo es el momento donde se van a quitar la mascarilla y se tiene que intensificar los cuidados. Y también tienen que ser responsables del manejo de los residuos sólidos, ¿no? Durante toda su estancia. Si el emprendimiento tiene habilitado el pago electrónico, se recomienda que los visitantes también opten por pagar de esta manera para evitar la manipulación de dinero, ¿no? También respetar obviamente el distanciamiento físico en todo momento. Se recomienda que el visitante cuente con desinfectante, ¿no? Personal que pueda llevar consigo en todo momento y hacer uso de él más frecuentemente, ¿no? Y acceder al llenado de la ficha de sintomatología que está en el anexo número 8, que es una ficha de control de los síntomas, ¿no? Que se le realiza al visitante antes del inicio de las actividades. También cuando los visitantes están llegando a comunidades que tengan casas vivenciales, que tengan servicios de alojamiento o alimentación en las propias casas de las familias, recordarles que no están visitando establecimientos de restaurantes o hoteles en ciudades, ¿no? Sino que están llegando al hogar de una familia, de una comunidad y que van a compartir los mismos espacios que esta familia. Entonces, por eso, intensificar esta sensibilización y mayor conciencia y respeto, ¿no? Por la comunidad y por cumplir estas medidas sanitarias. Antes de empezar a hablar de los servicios y de las actividades turísticas, hay un concepto que es importante tenerlo en cuenta, que es el de burbuja social. Quizás muchos ya los han escuchado, ¿no? ¿Qué es una burbuja social? Pues es un grupo de personas que conviven regularmente en un mismo hogar. Por ejemplo, puede ser una familia con algún grado de parentesco, ¿no? Puede ser una pareja también que convivan juntos. También el protocolo nos dice que puede ser un conjunto de personas que ya estén viajando juntas por más de 7 días y que han acordado conformar una burbuja social, ¿no? Entonces, es importante conocer el grupo que estamos recibiendo, qué características tienen, si podrían ser considerados una burbuja social o no, para luego definir de cómo se les va a tratar, ¿no? Ahora, las burbujas sociales son independientes, ¿no? Obviamente no puede haber contacto entre burbuja y burbuja, ¿no? Y también nos menciona el protocolo que estas burbujas sociales pueden estar conformadas como máximo por 8 personas. Y la formación de burbujas sociales aplica para pernoctes en los servicios brindados, ¿no? Que pueden ser compartir carpas, habitaciones o mesas, que ya vamos a ver más adelante. Por tanto, dentro de una burbuja social, los visitantes sí podrían tener contacto directo entre ellos, pero no obviamente con el guía o el orientador local o el emprendedor, ¿no? El emprendedor no es parte de una burbuja, sino obviamente tiene que mantener la distancia física. Esta definición está en el protocolo de turismo de aventura, canotaje y caminata, pero que es muy válida también para cualquier otro servicio o actividad. Bien, vamos a hablar entonces rápidamente sobre los servicios, en este caso el servicio de alojamiento, ¿no? Tiene que haber antes del servicio un proceso de acondicionamiento de las habitaciones y los espacios comunes, de la siguiente manera, ¿no? Se tiene que realizar una limpieza profunda y una desinfección, tal como se ha indicado en el punto de limpieza y desinfección. Se tiene que preparar las habitaciones de acuerdo al estándar del establecimiento, es decir, como normalmente lo suelen hacer. Se recomienda también que al ingreso puedan poner una bandeja o un paño de desinfectante para los calzados. Si es posible, también dentro de las habitaciones un producto desinfectante, ¿no? Que puede ser alcohol en gel o líquido, o puede estar también fuera de las habitaciones. Si en las habitaciones existen más camas, se recomienda que haya una distancia mínima de 2 metros entre cama y cama. En el caso de que sean camarotes, como podemos ver aquí, también el protocolo nos dice usar solo una de ellas, ¿no? De preferencia la del primer piso y la del segundo está restringida. También recomiendan disminuir la cantidad de adornos y retirar toda la folletería o demás objetos que pueden estar en la habitación, ¿no? La idea es simplificar la limpieza y la desinfección. Ahora, como las habitaciones en los emprendimientos de turismo comunitario normalmente son pequeñas, lo que se recomienda es que pueden ser compartidas, sí, pero siempre y cuando sean una burbuja social, ¿no? Una familia, una pareja. En el caso de que los visitantes sean independientes, y se recomienda que puedan usar también habitaciones separadas, ¿no? Independientes. Sin embargo, el protocolo nos dice que sí se puede compartir siempre y cuando manteniendo esta distancia mínima de 2 metros. Entonces hay que tener en cuenta ello. Ya durante el servicio también existe un procedimiento, ¿no? Por ejemplo, el saludo, siempre respetando la distancia física. Se tiene que verificar también cuando lleguen los emprendedores, los visitantes, que tengan su mascarilla y registrar su temperatura corporal y la ficha de sintomatología.
Todos los paquetes, equipajes que traigan los visitantes tienen que ser adecuadamente desinfectados. Si es posible, en la zona de recepción, usar alguna computadora o algún celular para registrar los datos del visitante de manera digital, o se recomienda hacer el uso de estos equipos. En el caso de que no sea posible, no hay problema, se pueden seguir usando los cuadernos de registros de visitantes, pero se recomienda que sea el emprendedor el quien llene todos los datos, ¿no? Y no le esté entregando a cada visitante para evitar el intercambio de estos materiales. También el protocolo nos dice que se recomienda entregar la ropa de cama en recepción, ¿no? Es decir, las sábanas, las frazadas, facilitarlas a los visitantes en una bolsa limpia, debidamente sellada, para su posterior tendido por parte del huésped. También se tiene que coordinar en qué momento se va a hacer la limpieza y la desinfección de las habitaciones, porque el protocolo nos dice que no debe haber ningún visitante, ningún huésped en la habitación al momento de realizar la limpieza. Entonces hay una coordinación previa. Se recomienda también facilitar todos los medios necesarios, tales como bolsas, ¿no? Para que las prendas sucias de los visitantes o cualquier otro material puedan ser adecuadamente guardados y sellados. En los emprendimientos en que se cuenten con baños y duchas comunes, también se recomienda establecer un horario, ¿no? Para saber en qué momento van a usarlo los visitantes, porque después de cada uso tiene que haber un proceso de limpieza y desinfección de estos servicios. También al intercambiar objetos como llaves o candados, se debe desinfectar las manos inmediatamente, ¿no? Entonces, al momento que el visitante llega al emprendimiento, tiene que el emprendedor mostrarle la habitación, indicarle todos los protocolos que se han establecido, los horarios, ¿no? Y si llega con una agencia de viaje, esta agencia se puede coordinar para que le facilite la información de los visitantes, ¿no? Como los datos, para que ya no haya una interacción. En los espacios comunes, obviamente, también reducir todo tipo de material y reforzar la limpieza y desinfección constante, ¿no? Luego, al finalizar el servicio, lo que nos dice el protocolo es primero tomar conciencia, no conocimiento, de algún antecedente de sospecha de contagio de COVID en algún huésped que se haya quedado en esa habitación, ¿no? Después de eso se puede actuar si es que ha habido alguna sospecha o algún síntoma de COVID del huésped, dejar ventilada la habitación y reforzar las medidas de protección para hacer la limpieza, ¿no? Si no, verificar el estado de las habitaciones, la operatividad de los equipos y acondicionar su proceso de ventilación y limpieza. También designar un lugar exclusivo para recopilar las sábanas, las frazadas, toda la ropa de cama que ha sido empleada, ¿no? Por los huéspedes. Se recomienda también no sacudir estos materiales, sino limpiar con sumo cuidado, ¿no? Evitar también que otros emprendedores o miembros de la familia entren en contacto con estos elementos. Trasladar la ropa de cama usada y los residuos a las zonas correspondientes para su respectivo proceso, ¿no? Utilizando bolsas limpias como estas y desinfectadas. Aplicar buenas prácticas de lavado y desinfección de manos para evitar la contaminación cruzada, ¿no? También se recomienda que al momento de la despedida obviamente no haya contacto físico y normalmente en los emprendimientos se usan estos cuadernos donde los visitantes dejan sus recomendaciones, ¿no? Se puede usar medios digitales, quizás como correos electrónicos, WhatsApp o mediante las redes sociales, pueden dejar sus comentarios y recomendaciones, ¿no? Para evitar nuevamente manipular estos materiales de manera masiva. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el servicio de alimentación, pero antes de entrar a las especificaciones técnicas, vamos a hacer una consideración, ¿no? Porque en los emprendimientos de turismo comunitario existe diversas modalidades de prestar este servicio de alimentación. Algunos lo hacen en estas casas vivenciales, sobre todo al sur, ¿no? En Cusco, Arequipa, Puno, en Ancash también. En verdad, hay muchos emprendimientos que usan su propia cocina, ¿no? Y el comedor para compartir con los visitantes, ¿no? Generalmente es la misma casa de la familia emprendedora y los espacios de comedor y cocina están en un mismo lugar, como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Es una cocina pequeña con un comedor pequeño. Si esta es la realidad, lo que se recomienda es establecer horarios porque va a ser muy difícil mantener la distancia física, ¿no? Entonces, mejor establecer horarios para el consumo de alimentos. Si la figura es como se ve en esta imagen, donde el comedor y la cocina están en diferentes espacios, porque quizás puede ser un restaurante, que también existen varios emprendimientos. Aquí sí se puede mantener la distancia física entre mesa y mesa, porque tenemos un espacio más grande. Sin embargo, también se recomienda establecer horarios, ¿no? Y como podemos ver en esta imagen,
Si las condiciones del emprendimiento y obviamente del contexto lo permiten, se podrían emplear espacios al aire libre para el servicio de alimentación, manteniendo obviamente siempre la distancia física obligatoria, ¿no? Incluso al aire libre la distancia puede ser mucho mayor. Como podemos ver aquí, por ejemplo, han sacado las mesas fuera de la casa, hay una pareja que es una burbuja social y por aquí una familia, otra burbuja social, ¿no? Se pueden hacer uso de estos espacios. Sabemos que los espacios cerrados son muy peligrosos para la propagación del virus. Entonces, cuanto más aire libre, cuanto más ventilado estén los lugares, mucho mejor. Entonces, antes del servicio son estas medidas que se debe tener en cuenta, ¿no? Se tienen que habilitar un punto de lavado y desinfección de manos para las personas que van a preparar los alimentos y van a hacer el servicio, ¿no? Que pueden ser los servicios higiénicos. También verificar que las personas que van a atender tengan obviamente la mascarilla, pero en este caso también el protector facial es obligatorio, ¿no? Recordemos que van a entrar en contacto con personas que están sin mascarilla, que están consumiendo alimentos. Entonces hay que reforzar la protección. También se deben adecuar las mesas, ¿no? Para facilitar la limpieza y desinfección, ¿no? Y se recomienda no utilizar ningún tipo de mantel de tela, sobre todo, ¿no? Que la mesa puede estar totalmente limpia, sin elementos decorativos como floreros, saleros, entre otros, ¿no? Para facilitar la limpieza y desinfección. También tienen que haber puntos con tachos de residuos sólidos para que los comensales o los emprendedores puedan, ¿no? Deshacerse de sus residuos y también de los EPPs que quieran cambiar. Implementar buenas prácticas de manipulación de alimentos en cocina, almacén y comedor. También implementar un programa de limpieza y desinfección tanto de la cocina y del comedor, ¿no? Es decir, mantener el horario, cuándo se va a limpiar, quién lo va a limpiar, qué elementos va a usar, ¿no? Que van a entrar en contacto sobre todo con alimentos, entonces tiene que incrementar las buenas prácticas de manipulación de alimentos y de limpieza y desinfección. Las mesas se recomienda que tengan una distancia mínima entre mesa y mesa de 1.5 metros. Si es una zona de alto tránsito, se recomienda que sea mínimo de 2 metros. Por ejemplo, si están cerca los servicios higiénicos, que es una zona de alto tránsito, la distancia va a tener que ser mayor porque van a pasar muchas personas. Y se pueden compartir mesa en grupos hasta un máximo de 8 personas, siempre y cuando sean burbuja social, ¿no? Entonces hay que conocer qué tipo de personas vamos a atender. Y por el momento está restringido el servicio de buffet debido a que tiene un alto riesgo de propagación del COVID, ¿no? Por tanto, solo está permitido la atención en mesa. El protocolo que se está utilizando es obviamente el que se ha elaborado para servicio de atención en salón para restaurantes. Durante el servicio, cuando ya los clientes llegan al restaurante o puede ser la misma casa del emprendedor, ¿no? Si es que la condición lo permite, verificar que haya una desinfección de calzados con el elemento que hayan habilitado, ¿no? También de manos, de calzados y manos, ¿no? Antes de ingresar al establecimiento. Verificar que el cliente se retire la mascarilla solo cuando va a consumir los alimentos. Indicarle la mesa que va a ocupar. No puede haber también cambios y movimiento de mesa, ¿no? Promover y respetar el distanciamiento físico de 1 metro mínimo entre personas. Y si el salón es grande, como un restaurante, y existen varias mesas, tiene que haber también un recorrido, ¿no? Que las personas que van a realizar el servido puedan realizar correctamente y respetar esas zonas para evitar el contacto físico con los clientes al momento de entregar el pedido, ¿no? Solicitar al cliente que se coloque la mascarilla luego de consumir sus alimentos. Y si está habilitado el pago electrónico, recomendar también que lo haga de manera digital, ¿no? Quizás usando alguna aplicación, POS, entre otros. De lo contrario, pueden hacer el pago en efectivo, pero siempre usando el instructivo y las buenas prácticas, ¿no? Cumplir con el lavado y desinfección de manos antes, durante y después de la atención, ¿no? Constantemente. Entonces, para el servicio de comedor tienen que establecerse horarios, ¿no? También cada visitante tendrá un juego propio de cubiertos previamente desinfectados. Se les debe entregar servilletas de papel, no de tela, ¿no? Y en el caso de que sean restaurantes y tengan menús, se recomienda que puedan ser publicados en pizarras o en lugares donde todos lo puedan ver y no en materiales que entren en contacto con las manos, ¿no? Evitar ello en lo posible. Después del servicio, también recoger, lavar y desinfectar la vajilla, cubiertos y cualquier otro elemento que haya sido usado por los clientes, ¿no? Limpiar y desinfectar las superficies que entraron en contacto con el cliente y obviamente el mobiliario y los equipos, ¿no? También desechar
¿no? Los equipos de protección personal que pueden ser mascarillas que están en mal estado y han sido desechadas, guantes, entre otros. Entonces, hacer el adecuado manejo de estos residuos. Muy bien, el último servicio que se va a analizar es el de orientación turística, ¿no? Queremos recalcar que es comprendida como aquella actividad que desarrolla el emprendedor, ¿no? Como intérprete y o acompañante de los visitantes, pero dentro del ámbito de intervención de su emprendimiento o de su comunidad, ¿no? Es aquella persona, intérprete de su cultura y de su patrimonio natural y que hace las veces de acompañante, ¿no? Entonces, para este protocolo se han empleado las medidas establecidas en el protocolo de guiado turístico, obviamente por la naturaleza del servicio, ¿no? Y del turismo de aventura también. Entonces, antes de realizar cualquier actividad de recorridos o de orientación, el emprendedor deberá conocer y deberá informarse sobre los protocolos y las medidas que han adoptado los sitios que va a visitar, ¿no? Sitios naturales, sitios culturales, por ejemplo, que pueden estar administrados por CERNAM o por el Ministerio de Cultura, van a tener sus propias medidas y sus propios protocolos. Entonces, es importante comunicarnos con ellos y conocer para que durante los recorridos no haya ninguna sorpresa. También se tienen que delimitar las rutas habilitadas, priorizadas por la organización, la comunidad y las autoridades locales, ¿no? Contar con la mascarilla en buenas condiciones como equipo de protección obligatorio durante todo el recorrido y tiene que llevar con él repuestos porque normalmente implica, si son caminatas largas, cambiarse de mascarilla. Contar con los insumos necesarios para la desinfección de manos que tiene que llevar también con él y tener todo el material y los elementos que va a usar durante el recorrido en buenas condiciones y debidamente protegidos para facilitar su desinfección. También registrar sus síntomas y su estado de salud en la ficha de evaluación, que es una declaración jurada del propio emprendedor, ¿no? Si es que encuentra alguna sintomatología, tiene la obligación de reportar inmediatamente al supervisor y no realizar el recorrido, ¿no? Y ser reemplazado por otra persona. Por eso que antes del servicio, cada uno de nosotros nos tenemos que analizar y evaluar. También contar con todos los números de emergencia para reportar casos sospechosos del COVID. Y para esto tiene el supervisor o coordinador de la organización tiene que conversar con las autoridades locales, tanto de salud como de las municipalidades, ¿no? Para tener mapeado estos aspectos. Muy bien, durante el servicio, estas son las medidas que se debe tener en cuenta para los orientadores turísticos. En primer lugar, respetar el distanciamiento físico entre los visitantes en todo momento, ¿no? Mínimo 1 metro. Informar a los visitantes sobre los protocolos a seguir en cada uno de los lugares a visitar, ¿no? Tienen que conocer cuál va a ser el procedimiento para que lo sepan respetar también. Vigilar el uso obligatorio de mascarillas, el lavado y desinfección de manos y calzados y los objetos personales, ¿no? Sabemos que el uso de mascarillas, incluso si son caminatas, son obligatorias, ¿no? Tomar y registrar la temperatura de los visitantes y llenar la ficha de sintomatología correspondiente. También manejar grupos de 8 visitantes como máximo, ¿no? Y respetar el aforo de los centros de interpretación, museos, parques, entre otros que se vayan a visitar. Llegar en los horarios programados para las visitas a fin de evitar aglomeraciones, ¿no? La puntualidad es muy importante porque seguramente en cada lugar se van a respetar mucho los horarios para que no haya coincidencia y aglomeración de grupos. Comunicar a los visitantes sobre la correcta disposición de los residuos sólidos durante todo el recorrido, ¿no? Evitar la manipulación de objetos y el intercambio de alimentos y bebidas durante todo el recorrido. Y también es importante estar atentos y alertas, ¿no? Verificar que los terceros cumplan los protocolos oficiales correspondientes, como las agencias de viaje, los guías, los transportes, los sitios turísticos, entre otros. En el caso de que no haya cumplimiento, es importante hacer la respectiva denuncia, porque sabemos que es un tema de salud y es un tema bastante delicado. Desinfectar cualquier documento u objeto de intercambio con los visitantes o terceros, ¿no? También se tiene que evitar repartir cualquier tipo de material como mapas, folletos, ¿no? Se recomienda que estos solo sean de muestra y de manera representativa. Se tiene que cumplir también con la política de no contacto durante toda la operación turística, excepto obviamente en situaciones de emergencia, ¿no? En las que amerite la aplicación de primeros auxilios, obviamente tomando las medidas preventivas sanitarias, ¿no? Si es que alguien tiene algún accidente, alguien se desmaya durante este recorrido, obviamente hay una necesidad de atención, ¿no? De primeros auxilios. Al finalizar el recorrido, se debe registrar los síntomas en la ficha de evaluación, reportar a la organización comunitaria cualquier incidencia en el recorrido, si las hubo, lavar y desinfectar las manos al culminar el servicio
y desinfectar también todos los materiales que se hayan empleado, ¿no? Finalmente, disponer los residuos sólidos que se hayan generado durante el recorrido de una manera adecuada, ¿no? Aquí hay una nota importante que está en el protocolo también de guiado turístico, que es importante conocerlo, ¿no? ¿Qué hacer si durante estos recorridos algún visitante tiene algún síntoma del COVID, ¿no? La recomendación es la siguiente: reforzar la protección, usar el equipo de protección de contingencia, es decir, si tenemos más mascarillas, protector facial, se tiene que usar, aislar el caso sospechoso, implementar una barrera física o aplicar en lo posible el distanciamiento de 2 metros como mínimo, ¿no? Entonces, se tiene que alejar a esta persona del grupo y si coincide y hay algún espacio cerrado, podría estar en este espacio o alejarla como mínimo 2 metros, ¿no? Incluso si es posible más de todo el grupo. Se le tiene que aplicar la ficha de sintomatología al pasajero nuevamente para ver si tiene más síntomas y coordinar con el supervisor del emprendimiento o con el operador de viajes para proseguir de acuerdo a lo indicado, ¿no? Por eso es que el orientador o la orientadora tiene que tener los números de contacto y tiene que tener señal, o radio o mediante uso de teléfonos para que pueda comunicarse con las autoridades o con los operadores de viaje, ¿no? Y tiene que haber una coordinación previa entre ellos, ¿no? ¿Cómo vamos a actuar si pasa esto? Entonces, hay un procedimiento, hay un protocolo, va a depender obviamente de cada lugar, de cada actor implicado, ¿no? Es por eso que tiene que haber una capacitación y coordinación a nivel territorial primero, para que sepan cómo actuar adecuadamente. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre las actividades turísticas. Existen muchas actividades en los emprendimientos de turismo comunitario, solo se han puesto a modo de ejemplo las más comunes, ¿no? Pero estas medidas pueden aplicar para diversas actividades. También cabe resaltar que si en un emprendimiento se realizan actividades turísticas especializadas, como turismo de aventura, por ejemplo, tienen que seguir su propio protocolo. Muy bien, empezamos con las caminatas, ¿no? La organización, en coordinación con la comunidad y las instituciones competentes, debe realizar primero la evaluación de la ruta o el circuito turístico a fin de identificar cuáles son esos puntos críticos que pueden afectar el desplazamiento de los visitantes, ¿no? Y para eso los caminos, las instalaciones turísticas deberán estar acondicionadas y tener señalética para el distanciamiento físico correspondiente. Y al inicio tiene que haber un punto desanitizado, que ya sabemos que es un punto especial para la desinfección y el lavado de manos, ¿no? Nuevamente, reforzar que las caminatas serán en grupos máximos de 8 personas. Siempre deberán estar acompañados los visitantes por un guía o por un emprendedor, ¿no? Es importante que no vayan solos porque se necesita hacer un seguimiento y control. También se deben establecer tiempos para la salida de los grupos, mínimo de 10 minutos, ¿no? Para estar también, para evitar la aglomeración si es que van a visitar sitios turísticos, centros de interpretación, entre otros, ¿no? Cada visitante debe guardar sus propios residuos sólidos en bolsas cerradas y retornarlas a la comunidad para su respectivo manejo. Es importante también que en las caminatas, algunas sabemos que son bastante largas, pero hacerlas a un ritmo, quizás no como antes, porque ya las personas van a estar usando mascarillas, ¿no? Pero es importante que sí se hagan con mascarillas. Ahora, se han hecho muchas pruebas, incluso para turismo de aventura, de que sí se puede hacer actividades extremas con mascarillas. La mascarilla más recomendada para caminatas o para cualquier otra actividad un poco más extrema es la mascarilla quirúrgica, porque es una mascarilla bastante delgada que permite respirar bien y obviamente tiene bastante protección, ¿no? Las mascarillas gruesas para las caminatas no son recomendadas porque no van a dejar respirar bien a la persona y va a ser mucho más difícil. Entonces se recomienda también analizar las paradas necesarias, el ritmo de caminata quizás va a ser más lento, pero es importante que todas estén con su mascarilla. Entonces eso también hay que recordarle a los emprendedores, ¿no? Que se les podría recomendar el tipo de mascarilla quirúrgica. En cuanto a los paseos en bote, también antes de realizar la operación, la embarcación y los implementos deben obviamente limpiarse y desinfectarse y se debe repetir este proceso de limpieza y desinfección después de cada paseo, ¿no? Es por eso que en los botes debe haber desinfectante. El conductor y los visitantes deben usar adecuadamente su mascarilla en todo momento y el uso de chalecos, como es obligatorio, también tiene que ser desinfectado cada vez que lo va a usar una persona diferente. Y en la embarcación también debe existir una distancia mínima de 1 metro entre personas. Si el grupo que va a estar en este bote es una burbuja social, pueden ir más juntos, ¿no? Pero tienen que mantener la distancia del conductor o del emprendedor que los está acompañando, ¿no? Sabemos que el máximo de personas que pueden ir juntas de momento son 8. En la zona de embarque se deberá habilitar un punto de lavado y desinfección de manos, ¿no? Cada embarcación también debe tener
productos para desinfectar las manos, que puede ser alcohol en líquido o en gel, que es fácil de portar, ¿no? Y obviamente en los botes no se pueden almacenar residuos sólidos, ¿no? Estos deben ser guardados por los visitantes y los emprendedores después de cada paseo en los respectivos tachos, ¿no? De basura habilitados. También se recomienda establecer un horario y el tiempo y duración de los recorridos, ¿no? A fin de evitar aglomeraciones en la zona de embarque, porque quizás va a haber muchas personas esperando para dar el paseo, ¿no? Hay que analizar si quizás estas rutas van a tener que reducirse para que sean paseos un poco más cortos, ¿no? Para evitar estos inconvenientes. En cuanto a los paseos en caballo, también se recomienda limpiar y desinfectar todos los accesorios como cuerdas, sillas, alforjas, entre otros, y repetir este proceso después de cada actividad, ¿no? También los residuos sólidos deberán ser guardados por los visitantes en bolsas desinfectadas y depositadas en tachos habilitados. Al inicio de la actividad también se debe contar con un punto de limpieza y desinfección de manos. El caballo solo puede ser utilizado por una persona, ¿no? Caballo o asemila. Y en las zonas de espera también se recomienda verificar siempre el distanciamiento físico y que todas las personas usen adecuadamente la mascarilla. En cuanto a las zonas de camping, solo se está considerando la operación de aquellas zonas de camping cercanas al emprendimiento. En el caso que sea un camping de turismo de aventura con un trekking de varios días, tienen que seguir el protocolo específico. Bien, entonces antes de entregar las carpas tienen que estar estas y todos los implementos debidamente desinfectadas y al culminar el servicio también, es decir, para cada uso se debe limpiar y desinfectar. Si se va a compartir un espacio con varias carpas, ¿no? La distancia mínima entre carpa y carpa se recomienda de 1.5 metros. Y al ingreso de la carpa tiene que haber un punto de desinfección de manos, pero también de calzados. Y estas carpas pueden ser compartidas siempre y cuando sean burbuja social, ¿no? Parejas o familia. En caso contrario, el uso de carpas será individuales. Y también se recomienda que esta zona de camping se habiliten o se adapten en zonas cercanas a servicios higiénicos, ¿no? Para facilitar los procesos de limpieza y desinfección. Instalar tachos de basura con tapa en vaivén o accionado a pedal, como los que vimos, y bolsas internas para desechar los residuos sólidos, ¿no? Muy bien, para terminar, vamos a hablar de estas actividades que son muy particulares del turismo comunitario, ¿no? Son la esencia porque radican en ese intercambio de experiencias entre la comunidad y los visitantes, ¿no? En la cercanía y en la inmersión en estas actividades tradicionales como la agricultura, ganadería, artesanía, entre otros, ¿no? Es por ello que, como implica un mayor contacto, tiene que haber un mayor cuidado, ¿no? Ante el COVID-19. Es por eso que ahora no está permitido el intercambio de trajes típicos y la entrega de regalos u otros objetos, ¿no? Como collares de flores, ramos de flores o alguna artesanía que normalmente se entregaban en las bienvenidas. Por ahora no está permitido ello. También el contacto físico, como los bailes, saludos, entre otros. Y cualquier actividad que implique una manipulación conjunta, ¿no? Por ejemplo, de artesanía, de alimentos, como elaboración de quesos, de panes, entre otros. Estas deberán realizarse solo de manera representativa, pero no interactiva o de contacto directo entre emprendedor y visitante. Esto es un poco delicado porque es parte de la naturaleza del turismo comunitario, ¿no? Sin embargo, recordemos que estas medidas son temporales, ¿no? Es por un tema de salud y que pronto regresaremos a la cercanía de esas actividades tradicionales, ¿no? Primero nuestra salud. Todas las actividades comunitarias o participativas también deben seguir la lógica de realizarse en grupos pequeños, ¿no? Máximo de 8 personas. Por ejemplo, para las actividades que se desarrollan en el campo, como la cosecha, la siembra de productos agrícolas y estas actividades ganaderas, se deben tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Como se desarrollan en espacios libres, es importante mantener la distancia física, ¿no? Entre emprendedor y visitante, se tiene que mantener la distancia y obviamente el uso obligatorio de mascarillas, ¿no? Así sea una pareja, una burbuja social, el uso de mascarillas sigue siendo obligatorio y también la distancia entre el emprendedor, ¿no? Se recomienda trabajar en grupos pequeños estas actividades, ¿no? Quizás se puedan dividir en parcelas distintas, en las chacras, en los huertos, ¿no? Para que se trabajen en grupos de dos, de uno, ¿no? Para evitar el riesgo. Y si van a estar mucho tiempo en el campo, ¿no? Un par de horas haciendo actividades agropecuarias, se recomienda también instalar un punto de sanitizado, ¿no? Que tenga jabón líquido, agua corriente, gel desinfectante y papel, ¿no? O en todo caso portar su gel desinfectante para realizar la limpieza adecuada en todo momento.
También, por ejemplo, las actividades que impliquen la manipulación, ¿no? Como ordeñar la vaca para la obtención de leche, puede ser solo representativa, quizás lo puedan realizar los emprendedores y los visitantes solo ver, más no manipular o interactuar de manera directa, ¿no? Para todas las actividades culturales, artísticas como cuentacuentos, danzas típicas, música, fogatas bailables, gastronomía, artesanía, entre otros, se debe considerar las siguientes especificaciones, ¿no? Usar el espacio libre, ¿no? La ventaja de los emprendimientos es que cuentan con mucho espacio libre, entonces se puede usar para realizar los cuentacuentos, las fogatas, siempre que el entorno natural lo permita, obviamente sin perjudicar y teniendo las autorizaciones respectivas, ¿no? Para hacer estas fogatas. También en cuanto a la música y el baile, tiene que haber una política de no contacto, ¿no? Es decir, entre burbuja social, si es una pareja, obviamente podrían bailar juntas, pero las demás personas no, manteniendo siempre la distancia, incluso las personas que están tocando los instrumentos, ¿no? Y el uso de mascarilla obligatorio. Ahora sí, los músicos tocan instrumentos de viento como zampoña o pututo, que son bastante tradicionales, deben mantener una distancia mínima de 2 metros, incluso mucho más, ¿no? Mínimo 2 metros, pero podría ser más porque para tocar estos instrumentos se van a tener que quitar la mascarilla y van a soplar, entonces hay mucho riesgo. Cuanto mayor distancia, mejor. En cuanto a las actividades gastronómicas, también se recomienda que sean de manera representativa, que no haya mucha manipulación y contacto entre emprendedor y visitantes y seguir todo el proceso de limpieza y desinfección, ¿no? Tanto de las superficies como de los alimentos. En cuanto a las danzas típicas, se pueden realizar de manera nuevamente representativa, es decir, por ejemplo, una familia de emprendedores puede realizar el baile o una pareja, mientras que los visitantes pueden observar, ¿no? De manera representativa dicha danza. Si son una burbuja social, podrían tener interacción entre ellos, ¿no? Pero no visitante y emprendedores. Eso va a ser muy riesgoso y es por eso que tener en cuenta estas medidas. Recordemos nuevamente que para las burbujas sociales obviamente puede haber contacto entre ellos, ¿ya? Pero una burbuja social no implica estar en contacto con los emprendedores. Muy bien, entonces ya hemos terminado las especificaciones, ¿no? Para las actividades turísticas, para los servicios turísticos, y hay algunas consideraciones finales que queremos realizar, ¿no? Primero, decirles que tenemos que estar en constante revisión de la normativa vigente, porque esta normativa ha ido cambiando mucho en los últimos meses. Actualmente tenemos este documento técnico del Ministerio de Salud, que son los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, ¿no? Que es la resolución 448. Según esta resolución, ¿no? Las personas que tienen que solicitar autorización al Ministerio de Salud para reactivar sus actividades son aquellas personas jurídicas, ¿no? Y hay dos formas de hacerlo, ¿no? Primero, para pequeñas empresas que son de 1 a 4 trabajadores, se recomienda emplear un sistema simplificado del plan, que es un checklist que lo vamos a ver ahora más adelante, que está en el anexo 9 de este documento. No es un formato bastante simplificado para pequeñas empresas. Las empresas que ya tengan de 5 a más trabajadores, que sean un poquito más grandes, tienen que emplear la ficha completa, ¿no? La estructura del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, que también está en esta resolución. Entonces, esto va a depender del tipo de establecimiento. En turismo comunitario, como la mayoría de establecimientos de alojamiento, de alimentación, son casas pequeñas que pertenecen a las familias, van a tener que hacerlo por familia, ¿no? No por asociación, porque esto habla de establecimientos. Entonces, la mayoría seguramente va a usar esta versión simplificada del plan. Las personas naturales, ¿no? Según este decreto supremo de la PCM, la 101, no requieren presentar este plan de vigilancia ante el MINSA ni el registro ante el Ministerio de Salud, porque son personas naturales, ¿no? Los guías, por ejemplo, los orientadores locales o las asociaciones que no tienen un establecimiento ni de alojamiento, ni de restaurante, ni otro tipo de instalación, sino que solo ofrecen servicio en circuitos o en rutas turísticas, ¿no? De orientación. Estas personas no necesitan realizar estos planes, ¿no? Pero sí necesitan una planificación a nivel interna para la organización y obviamente comunicar al MINCETUR que están siguiendo un proceso, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver más adelante. Para recordar, entonces, lo primero es participar en todos los procesos de capacitación que podamos acceder para mejorar nuestros conocimientos y nuestra información. Elaborar el plan, ¿no? En el caso que se requiera, tiene que haber un proceso de autorización ante el MINSA, ¿no?
para los que requieran. Y para los que no, tienen que elaborar su plan interno para la propia asociación, ¿no? Para que estén organizados. Recordar que estos planes están sujetos a fiscalización posterior, ¿no? Los que son enviados al Ministerio de Salud. Entonces, para hacer el envío al Ministerio de Salud a la fecha, según la normativa, el proceso consiste en enviar un correo electrónico a este correo, ¿no? empresa@minsa.gov.pe. Esto puede cambiar de aquí a 1 o 2 meses, ¿no? Pero actualmente esta es la única etapa ante el Ministerio y la autorización es automática. Finalmente, para el inicio de operaciones, se tiene que implementar el plan e iniciar, ¿no? La operación de manera segura, responsable y en coordinación con la comunidad y las autoridades competentes. Entonces aquí la organización, la asociación tiene que firmar un acta de compromiso, entregarla al MINCETUR, a la DIRCETUR y a las autoridades locales, ¿no? Que ya está comunicando el inicio de sus actividades y reconociendo cuáles son sus responsabilidades. Aquí podemos ver un glosario con algunos términos que quizás no han quedado un poco claros y los anexos, ¿no? Está instructivo es la declaración jurada para el inicio de actividades que deben llenar todos los emprendedores, ¿no? Es para conocer sus datos y sus síntomas. Este es el instructivo del uso correcto del termómetro. Podemos ver aquí cuáles son las recomendaciones y los pasos. Los pasos correctos para el uso de la mascarilla, que también esto se puede imprimir. Y también el instructivo para el lavado y desinfección de manos, ¿no? Cómo lavarse las manos y cómo desinfectarse según la Organización Mundial de la Salud. Y este es el procedimiento para la desinfección de superficies inertes. Vemos aquí qué tipo de superficies se pueden desinfectar, cómo se puede preparar la fórmula, ¿no? Y las indicaciones para el uso. Entonces esto está bastante específico. Si hay alguna duda, aquí se puede revisar. Y también el procedimiento para la desinfección de superficies vivas, ¿no? Cuál es la fórmula y cuál es el modo de aplicación de ese desinfectante. Aquí podemos ver el instructivo para el pago con efectivo o con tarjeta, ¿no? Aquí dice, si pago con tarjeta, estos son los pasos. Si pago con efectivo, estos son los 3 pasos. Y esta es la ficha de evaluación para los visitantes. Esta se puede llenar de manera digital o también de manera física, ¿no? Esto es lo que tenemos que tener que preguntarle a los turistas, a los visitantes que llegan al emprendimiento, ¿no? Para conocer sus síntomas. Y esta es la estructura de la lista de chequeo de vigilancia de COVID-19 para empresas de 1 a 4 trabajadores, ¿no? Esto está en la resolución 448. Es una versión simplificada para pequeñas empresas y la mayoría de emprendimientos de turismo comunitario de las familias van a tener que usar esta ficha simplificada, ¿no? Aquí van todos los datos del emprendimiento, de la unidad productiva, perdón, y los datos del representante, la ubicación, qué servicios ofrece. Aquí van los nombres de las personas que trabajan en esa unidad productiva, que puede ser una casa alojamiento, ¿no? Un restaurante, de 1 a 4 personas nada más, recordemos. Y esta es la lista de chequeo. Es básicamente verificar que todas las medidas que hemos revisado en este manual se estén cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, medidas de higiene, sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, en el caso del emprendimiento, medidas preventivas y vigilancia de la salud del trabajador, ¿no? Entonces aquí se pone si cumple, no cumple, aquí pone el detalle de cómo cumple, ¿no? La idea es que se cumpla todo y aquí especificar, ¿no? Cualquier característica particular o cómo se está cumpliendo en el emprendimiento. Entonces, los planes se recomienda que se elaboren por familias, unidades productivas, ¿no? No por asociaciones. En el caso de que sean unidades productivas donde trabajen más de 5 personas, deben elaborar el formato completo que está en este anexo que le podemos hacer clic y nos manda. Solo se requiere presentar los planes los emprendimientos que tengan establecimientos ya sea de alojamiento o alimentación, ¿no? U otros que operen como personas jurídicas. Las asociaciones que solo ofrecen orientación turística, no requieren realizar este proceso ante el Ministerio de Salud. Este es el modelo del acta de compromiso que debe firmar cada asociación y los miembros de la asociación que van a participar en la reactivación, ¿no? Es un acta que lo pueden adaptar al modelo que ustedes hacen en cada organización y aquí menciona cuáles son esas responsabilidades, ¿no? De la asociación. Y finalmente informa, ¿no? Que se compromete al cumplimiento de las responsabilidades antes descritas, reiniciar las actividades de turismo comunitario en el emprendimiento con fecha tal, aquí tiene que indicar qué fecha van a empezar a reactivarse, y comunicar este acuerdo a las autoridades competentes, ¿no? Entonces, aquí esto va a ser firmada por la junta directiva y todos los socios que van a participar de este proceso de reactivación.
Entonces, esto es importante para que, por ejemplo, supervisen, ¿no? Se verifique también que estén cumpliendo estas medidas sanitarias, pero también para que puedan ser incluidos en las campañas de promoción o comunicación que pueden darse a nivel regional y también a nivel del MINCETUR, ¿no? Para que puedan participar y decir que ya han aperturado y están desarrollando estas actividades. Pero queremos recordarles también que no es un proceso ligero, ¿no? No hay que apresurarnos, sino hay que trabajar de manera muy consciente porque la salud está primero. Entonces hay que informarnos, hay que analizar bien este proceso y de manera coordinada empezar las capacitaciones, ¿no? Que es el primer paso.